Programa hablando sobre comunicación y las personas en su profesión que transitan ese camino por no solamente ser buenos o excelentes en su materia, sino lograr llevar todos esos conocimientos al ámbito de la comunicación. Y hay datos muy interesantes que salen de esta temática, como por ejemplo, un fundador, Peter Drucker, de una disciplina de la administración o del management, dice que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Entonces, ¿cómo podemos comprender la relevancia de trabajarnos en comunicación cuando estamos en una carrera también dentro de nuestras propias especialidades? Hoy vamos a conversar con Vanessa Moyano y con Andrea Rendón. Son de 11 Comunicación, son colegas mías, socias además, pero estas discusiones las tenemos permanentemente casa adentro y nos gusta cada tanto compartirlas en la lupa. Vanessa Moyano es comunicadora, es máster en comunicación. Y hoy pues doy la bienvenida, Vane, bienvenida en serio a esta charla que siempre tenemos internamente y hoy queremos compartirla con el resto. Gracias, Clara María, y efectivamente son temas que nos apasionan abordar. En especial porque lo vemos tanto, lo vivimos. Finalmente, nuestra experiencia es lo que nos hace evidenciar esta problemática que tú acabas de nombrar en estadística, que efectivamente hay mucha estadística sobre el tema. Tú sabías que el 75% de las personas siente ansiedad, algún tipo de ansiedad antes de hablar en público. Hay algo que se conoce como la glosofobia, que es esta fobia de tener que expresarte frente a una audiencia, siendo el miedo a hablar en público uno de los 5 miedos más comunes en las personas. Entonces, si es algo tan común, ¿por qué no se lo aborda? ¿Por qué no se lo trata, digamos? Y lo que te comentaba, que lo vivimos en nosotros damos cursos de oratoria y lo que vivimos todo el tiempo, lo que vemos, son personas con mucho temor, con mucha inseguridad de expresarse frente al público. Pero aquí viene lo interesante. Son excelentes profesionales. Son doctores muy destacados, arquitectos, abogados, con una buena capacidad de orar, de expresarse, la tienen. Sin embargo, se mueren de los nervios antes de enfrentar un público. ¿Y qué es público? Conversemos un poco sobre el tema, porque dices salir a hablar en público y habrá personas profesionales que nos dicen, bueno, pero a mí no me toca esa parte. A mí no me toca salir a dar la charla, yo no soy quien da la conferencia, no soy yo quien está como dando la cara por la empresa. Hay quienes sí son voceros de su empresa y tienen que saber manejar correctamente el mensaje, pero es que el público son muchas partes y hay públicos internos que consideramos que ellos no son público y resulta que también. Es verdad. A veces cuando escuchamos hablar frente al público nos imaginamos una sala con 200 personas y tú en un escenario y creemos, bueno, si esa no es mi realidad, entonces no me preocupo porque no tengo que enfrentar yo un público tantas veces. La realidad es que este instante, lo que estoy viviendo yo en este momento es enfrentar un público. Te estoy hablando a ti y a una audiencia que así no la vea, está escuchando esta entrevista. Si yo voy a una entrevista de trabajo y tengo solo a una persona enfrente mío y yo tengo que sostener el mensaje sola para vender mi proyecto o lo que yo esté, en mi trabajo en sí, en ese caso, le estoy hablando al público, así sea una persona, porque yo soy el único emisor del mensaje. En ese momento se convierte en hablar frente a una audiencia. Mucho nos ha tocado ver casos de personas brillantes que tienen un recorrido muy fuerte en el ámbito en el que manejan o en su categoría. Puede ser arquitectura, educación, en fin, un sinnúmero de profesiones que cuando llegan al momento de expresar sus ideas, porque tienen tanto conocimiento, tanta preparación, han tenido universidad, tal vez maestrías, y de repente podemos ver que ahí hay como una brecha entre el conocimiento técnico, la experiencia y la capacidad de transmitirlo. Es como si realmente no estuviera conectado, y algo que siempre conversamos para que quienes nos escuchan sepan que esto es parte de nuestra como preocupación constante es por qué no la educación
también incorpora mecanismos de comunicación, de conocimiento de comunicación. Si nosotros cuando somos pequeños, desde la escuela y el colegio, fuéramos entrenados para comunicar de una manera más eficiente, pues más adelante tendríamos profesionales mucho más capaces de compartir sus ideas, sus conocimientos. Y ojo, que la comunicación no solamente expresa el conocimiento, expresa quiénes somos, expresa mi seguridad, mi confianza o lo contrario. Entonces habla mucho del ser humano, esa capacidad de contarle al mundo lo que yo he vivido o aquello que tengo para compartir. Es tu turno, Andrea Rendón. No te hemos dado la bienvenida todavía, pero André, justamente en este tema y dando datos de los porcentajes tan grandes de profesionales que tienen este miedo para enfrentar a un público o tal vez se han preparado tanto, ¿qué nos puedes compartir con respecto a tal vez casos? No con nombres ni apellidos, pero sí como evoluciones y procesos. Los casos y sobre todo de profesiones que muchas personas pensarían, no, estos están del otro lado. Estas profesiones son de comunicadores, son grandes, digamos que profesionales que son expertos en comunicación, como por ejemplo abogados, educadores o comunicadores como tales, ¿no? Hemos tenido nosotras en nuestros cursos todas estas profesiones y uno pensaría que ya está cubierto. Y con toda humildad tenemos que decir, y nosotras tenemos que decir, que uno nunca termina de estudiar el tema de la comunicación, que es actualización constante. Yo diría que la comunicación es lo mismo que el ejercicio. Si tú dejas de hacerlo, cualquier tipo de disciplina, ejercicio, yoga, cualquier deporte al que te dediques, te vas a oxidar. Y lo mismo pasa con la comunicación. Y, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, profesiones que están tan ligadas a la comunicación como el tema de abogados, ser maestros o incluso personas que se dedican a la comunicación han pasado por los cursos que nosotras damos y ha sido fascinante para nosotras porque incluso decimos, pero si esta persona es genial en comunicación, es un comunicador o es una gran maestra o tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales y viene a nosotros. Y ahí es cuando tú te das cuenta que no hay quien se escape de la necesidad o que no hay quien se escape de poder incluso mejorar. Entonces, aun cuando hay una profesión que crees que te preparó, siempre va a haber algo para mejorar. Ni se diga de profesiones que no te prepararon. Y ahí va mi punto, que tal vez lo podemos desarrollar más. ¿Por qué no empezar a enseñar comunicación desde edades pequeñas? ¿Por qué no exponer a los niños de 7, 8, 9 años a que ya empiecen a expresar sus pensamientos de una manera un poco más formal? Y cuando digo formal no es salir y decir temáticas muy grandes o fuertes o profundas, sino simplemente ya que normalicemos la relación público emisor del mensaje y que ya se vaya eliminando ese miedo del que tú hablabas, Vane, al principio de la entrevista. Ahí te has ido un poco a la raíz del problema, ¿no? Esta falta de educación, esta falta de comprensión que la comunicación es transversal en todas las carreras. Indistintamente de qué vas a ejercer, necesitas la comunicación para poder ejercerlo bien. Entonces, la maravilla sería lograr que desde las escuelas, los colegios, comprendan la utilidad de esta habilidad blanda. Finalmente es desarrollar, la comunicación es una de las capacidades blandas que los seres humanos tienen que poder desarrollar junto a otras para convertirte en un ser integral. Un profesional que solamente pueda ejercer su profesión no es un ser integral, que necesita también estas habilidades blandas para comunicar su profesión, para conectar a través de las emociones, la creatividad para ejercer su profesión. Hay muchas habilidades, entre esas la blanda. Entonces, desde las escuelas, donde tenemos que empezar a romper esta tradición de la memorización de las palabras, que lo vemos impresionantemente incluso cuando son adultos, cómo se paran enfrente de nosotras y su actitud es como, siempre decimos este ejemplo un poco gracioso porque todos lo vivimos de, hola, soy Vanessa Moyano y vengo a hablar de la fotosíntesis. La fotosíntesis es, ¿no? Porque todos recibimos esa educación memorista. Sí, mecanizados. Mecanizada, pero la arrastramos. Es impresionante cómo de adultos regresamos a ese formato de hablar, que es
tan distante a una persona natural conectando con otras personas, que es lo que queremos lograr. Al inicio de esta intervención, yo di un dato y es que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. ¿Y cuántas veces no hemos visto la preocupación de personas profesionales que no es que dicen yo quiero venir a trabajar mi comunicación no porque yo vaya a salir en medios o porque vaya a salir en televisión, Ajá. sino porque no logran tal vez conectar directamente hasta con sus propios equipos? Sabes que voy a contar una anécdota que nos la acaban de contar. Clara María y yo estuvimos en la mañana en un evento. Obviamente vamos a mantener reserva de qué se trata o de quién se trata, pero una persona me dice, yo quiero tomar el curso con ustedes porque te voy a contar una anécdota. Yo tengo 19 años trabajando aquí, me acaban de ascender y una persona muy importante de la empresa me felicitó y tuve que tomarme mi tiempo y agradecerle esta felicitación porque hace 19 años esta persona en un comité, o sea, en un tema interno, me dio la palabra y yo me quedé en blanco. Y hasta el día de hoy yo no supero eso, ¿no? Y fue muy anecdótico, muy gracioso cómo me lo contaba. Pero me dice, mira, 19 años después él me felicita, él ya no está en la empresa por mi ascenso actual y todavía me siento en deuda con él por haberme quedado callado y en blanco cuando él me dio la palabra hace 19 años. Él no estaba en un podio, él no estaba en un escenario, él no estaba en una radio, él no tenía un micrófono al frente, solo le dio la palabra el presidente ejecutivo de esa empresa. Ahí me gusta mucho el ejemplo porque vuelvo a tu anterior idea de cómo practicar la comunicación es un ejercicio como practicamos el cuerpo, como movemos el cuerpo. Si nosotros no ejercitamos permanentemente nuestra comunicación, no va a salir fluida a la hora de. ¿Tú tienes cuántos años en la comunicación? Desde que nací, no, mentira. Profesionalmente, porque ayer dije un dato y me lo corregiste. Te lo dije, sí, 25 años 25, en radio, ¿cierto? Ya voy a cumplir el próximo año. Ok. Y Ivane, llevas 15, 16 años, ¿cierto? Sí. Trabajando a diario en comunicación. Yo también desde el 2001 estoy en comunicación porque estudié periodismo, desde el 2006 estoy en radio. Ejerciendo. Y ejerzo en diferentes medios de comunicación desde hace tanto tiempo. Yo no hay un día que no deje de ejercitar. 2005 estás en radio. ¿2005? Sí. Ok. 2005, gracias. Porque entonces. O sea que ya voy a... en la misma radio. ¿20 soy? No, Clara María, perdón. Recapitulo. 2003 estás en radio. No. 2004. Vamos a corregir esos datos. 2004. Voy a llamar al arquitecto Antonio Villa, que es el que sabe el dato. Pero no nos vayamos. Son 19 y voy a cumplir 20 el próximo año, creo. Pero ya lo vamos a corroborar. El caso es que no hay un solo día en que no ejercitemos la comunicación. Y el hecho de que haya la posibilidad de equivocarme y corregirme en el instante, cada día de la vida hace que realmente mi capacidad de improvisación, de revisión, de meticulosidad, de manejo de las palabras, pero sobre todo de conexión entre pensamiento y voz sea mucho más clara para que la idea pueda ser transmitida. No estoy hablando solo por mí, estoy dando el ejemplo, pero personas que educan, o sea, los educadores, los maestros, los profesores, los que dan cátedra, quienes están en medios de comunicación obviamente también, pero no, la comunicación no puede quedar solo para ellos. No. Tiene que estar dentro de las redes de las profesiones, que creo que ese es básicamente la conversación, el tema que queremos. ¿Sabes cuál es la profesión de esta persona que me contaba la anécdota hoy día? Tesorería. La persona que contaste la anécdota. Que contaba la anécdota que él siente que tiene que trabajar en esto porque le dieron la palabra y se quedó en blanco. No necesitas tener nada que ver con la comunicación para tener todo que ver con la comunicación. Porque todos tenemos todo que ver con la comunicación. Es transversal, completamente. Y Vanessa, tú tenías, yo lo recuerdo siempre, que tú contabas una anécdota también de alguien que contaba que en el colegio la habían como exonerado de las presentaciones. Es verdad. Y la consecuencia de esto, es verdad. ¿No? Y ella es una persona que se me acercó un día y me dijo lo mismo. Yo necesito hacer este curso porque cuando yo estudiaba en el colegio me daban tantos nervios tener que pasar al frente, normal, ¿no? A la pizarra, o hacer presentaciones, que la directora del colegio me dijo, tranquila, tú de ahora en adelante no vas a hacer presentaciones, te vas a encargar solo de pasar las diapositivas para que estés tranquila. Y ella se escudó en tener que ser la persona que pasaba la diapositiva. Y eso hizo de primer curso a sexto curso hasta que se graduó con esta venia de su directora. Y hoy por hoy es una gran profesional con
bueno, con un servicio muy conocido en la ciudad de Guayaquil y tiene que enfrentar a un público grande todos los años. Y me dice, ¿cómo me jugó en contra 6 años en mi vida no haber tenido la oportunidad de ensayar mi comunicación? Está totalmente conectado con lo que hablábamos de la educación. ¿Cómo por defenderla le hicieron un daño? Exactamente. Entonces volvemos a la raíz del problema, la Tenemos educación. otra alumna que nos dijo que la experiencia, en cambio, en su familia era que desde chiquitos, en los cumpleaños, desde que son pequeños, acostumbraban a todos a que el cumpleañero tenía que dar palabras, Sí. y que todos tenían que dar palabras alrededor. Entonces, que cada año esta familia, digamos, deduzco que era la familia o invitados, tenían que dar estas palabras, y desde entonces ya se convirtió en una adulta sin miedo a hablar. Sí. Y me pareció fantástico. Maravilloso. Tan adoptable a la vida propia, ¿no? Decirle a tu hijo de 6, 7 años, decirle, bueno, da tus palabras, que así sean 10 Gracias por segundos venir. hoy o sí, 4 palabras juntas, el próximo año van a ser un poco más y ya va a perder el miedo a enfrentar ese Y aquí público viene de otro frente. tema, y yo lo vivo con mis hijas, y es la parte emocional también, porque la voz no es solo lo que dices, no son solo las palabras. Tu voz es tu lugar en el mundo también, ¿no? Tu voz es tu autoestima, tu energía. Y justo el otro día tenían que leer en una misa, ¿no? Era la misa de primera comunión de su primito, y las dos tenían que leer en la misa. Y yo les decía, y una hablaba bajito, era como le da vergüenza, y leía pero bajito, bajito cuando ensayaba. Y yo le decía a Lisa, alza tu voz, proyecta tu voz, porque esa eres tú. Y tú tienes una linda voz, y su voz es bastante parecida a la mía, es como Grave. Y yo le decía, tú tienes una linda voz, proyéctala, úsala, que toda la iglesia te escuche. Pero yo me daba cuenta cómo esas palabras calaban en ella, no solo por la palabra, sino por la conciencia emocional de decir, yo debo ser escuchada, Claro. yo merezco ser escuchada. El significado, la implicación de tener esta voz, de tener un lugar en este mundo. Exactamente. Volviendo entonces a conectar con el mundo profesional, ya porque nos toca en breve concluir, no sé si tienen algunos tal vez mensajes importantes que dejar, como por ejemplo, hay personas que nos están escuchando y a lo mejor empiezan a decir, sí, yo como ciertos tal vez insights de personas profesionales que comparten su experiencia y dicen, me siento muy seguro en este campo, pero no, como, ¿qué mensajes ustedes quisieran dejar? Bueno, yo insisto como comunicadora en los profesionales de comunicación que nos dicen cómo di el siguiente paso, cómo yo pensaba que sabía tanto de comunicación y estando aquí aprendí tanto más, y siempre hay cómo ir más allá, elevarse más. Y la parte que creo que ya tal vez se escucha mucho, pero vale la pena repetirlo, todos estamos expuestos hoy en día. Es impresionante cómo lo que no se comparte, no se dice, es como que no sucediera. Y hoy en día todo CEO, todo doctor, todo profesional se ha convertido en un vocero. Antes no todo el mundo era un vocero, ahora todo el mundo es un vocero. Entonces es tan importante saber comunicar. Y hay algo que nosotras siempre decimos y que es maravilloso. Nadie conoce tu producto, nadie conoce tu servicio como tú. Entonces, si ya entregas esa vocería en manos de alguien más, no va a tener la magia que tú le puedes entregar. Esa simbiosis que se va a dar entre tu capacidad de conocimiento y esas habilidades adquiridas de poderlo comunicar bien, va a hacer que el mensaje llegue a un nivel que no lo va a poder llevar absolutamente nadie más que tú. Vane, ¿alguna reflexión final? A mí me encantó, en el último curso, una de las participantes nos dijo, todo lo que yo me hubiera ahorrado en mi vida y en mi negocio si yo hubiera hecho este curso antes. Y me impresionó porque yo conozco su trayectoria y conozco su marca, es una marca muy reconocida, y sé todo lo que ha luchado para posicionar su marca en este medio. Y la he visto crecer, ¿no? Y verla hacer esta reflexión de cuánto pudo haber crecido su marca o cuánto ella pudo haberse ahorrado tantos dolores de cabeza o malos ratos solo con desarrollar esta habilidad. Me invitó a entender, a reafirmar cómo eso es transversal, como siempre lo decimos, ¿no? Y que todo el mundo
lo necesita. Y por eso existe el espacio 11, por eso 11 nació. Empezamos a ver cómo un montón de personas venían hacia nosotras a decirnos, yo soy excelente en esto, pero nunca me he atrevido a decirlo. Y dijimos, wow, esto no se enseña en las escuelas, no existe en el pensum académico de ninguna universidad, a menos que estudies comunicación. Y decidimos crear este espacio precisamente para suplir esa necesidad latente que veíamos en tantas personas. Este espacio que es sumamente integral y es mucho más de lo que se imaginan, porque no es solamente comunicación por encima, pero obviamente no lo spoileamos. Tiene una metodología que se llama Encuentra tu propia voz y es muy integral. El próximo curso empieza el 26 de agosto. 25 de agosto, 25 y 26 de agosto, 1 y 3 de septiembre, son 4 sesiones. Estamos dándolos en San Borondón siempre. Y bueno, es el penúltimo del año. Sí, ¿verdad? El penúltimo, el siguiente es en noviembre y ahí cerramos nuestros cursos de este año. Son cursos con 99.99% de satisfacción garantizada. Digo, para no decir 100%, por tener un rango de humildad, pero si hablan con cualquiera de las personas que asisten, tenemos el enorme gusto y la gratitud de que sí, que hay una enorme satisfacción, casi absoluta. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @11comunicación. Gracias por aceptar la invitación de venir a conversar al aire frente a la audiencia de La Lupa, lo que siempre conversamos nosotras tres permanentemente, estas y otras discusiones. Así que bienvenidas en una próxima oportunidad, que debe ser el próximo mes o en un rato más, ahí lo estaremos conversando. Gracias a Vanessa Moyano y Andrea Rendón, componentes de 11 Comunicación. Ellas son comunicadoras y vinieron a conversar con nosotros sobre grandes profesionales y la comunicación. ¿Para dónde queda? ¿Dónde la dejamos? Esta entrevista va a quedar publicada en el canal de YouTube de La Lupa, así que ustedes pueden volver a verla y si quieren más información, contactar a @11comunicación.